Bueno, propusiste esto no, pues. Ya, pues. Eso es lo que está ahí, ¿no? No lo que está acá. Eso entiendo yo. No sé ahora. Quiero saber solamente lo que está ahí. Si está con sonido para los compañeros. Sí, porque lo que está ahí nomás. Ya lo escucho. Ya, pero si yo te vas a dejar en la casa, pues. ¿Escuchan los compañeros? ¿Los de allá? La música. Ah, los computadores. Música. Oh. ¿Está el sonido activo? Sí, ¿Sí? Vale. sí, dicen. Bien. Ya, escuchen. Había una vez. Ya vamos entonces, estamos en las derivadas parciales. Listo, terminamos. Allá arriba, acá, allá. Ya. Ya, enchufémonos. Estábamos en derivadas parciales. Sí. Sí, esto lo habíamos visto ya. La definición estábamos calculando, ¿no es cierto? Sí. Ya. Estamos hablando. No, Usted está calculando. Avanzamos. ¿Sí? Ya. Ese ejemplo lo hicimos. Sí, me acuerdo. ¿Sí? ¿Sí? Eso es ejemplo 2. Sí, hicimos el comentario que no tenía ninguna gracia. Nunca iban a preguntar eso en una broma. Algo entonces lo saca todo. ¿Por qué? Sí, sí, eso. Porque eran polinomios, no tenían ninguna dificultad. Era derivar nomás. Donde nos interesaba, donde la fórmula fallaba. Y eso eran los típicos, ¿no es cierto?, donde hay cocientes. ¿Sí? O una raíz. Este también lo mismo, hicimos todos los cálculos. ¿Sí? Quiero llegar a alguno que no hayamos hecho para poder entusiasmarnos. Y lo hicimos todo. ¿Listo? Terminamos la clase. La interpretación geométrica también la vimos, ¿se acuerdan? Que era la derivada parcial, ¿no es cierto? Era la pendiente de la recta tangente, pero de una curva de nivel, porque era una constante y derivábamos respecto a otra. ¿Sí? Esa es la misma que la anterior. ¿Sí? Porque antes igual había otra. Sí, fue esa. La contigo. ¿Sí? Todo eso lo vimos. Derivada de orden superior, la notación importante, ¿se acuerdan? El orden de lectura de la derivada parcial. Cuando hablamos de derivadas de orden superior, quiere decir que tomamos una función y la derivamos más de una vez. ¿Sí? Puede ser 2, 3, las que sean necesarias. Normalmente vamos a derivar 2 veces, cuando veamos máximo y mínimo. ¿Sí? Importante, el orden de lectura. ¿Qué decíamos? De izquierda a derecha. Que cuando teníamos una función f de x, y, cuando derivamos respecto a x, ¿no es cierto?, teníamos eso. Y cuando derivamos 2 veces, eso significa que tomamos esta función y eso lo derivamos respecto a y. O sea, la lectura es de derecha a izquierda. ¿Sí? El cuento que esta misma derivada normalmente la anotamos, o esta, ¿no es cierto?, la anotamos así, con f sub x. Entonces la derivada mixta aquí se leía de izquierda a derecha. Esta se derivó primero respecto a x y después respecto a y. Entonces aquí anotamos así. Ese era el único detalle. Cuando teníamos esta anotación, era de derecha a izquierda la lectura. Y cuando era así, era de izquierda a derecha. ¿Sí? Sí. Estamos dados, entonces estamos listos para el examen de evaluación.
Ahí. Y también, ¿no es cierto? Bueno, esta es toda la notación que acabamos de ver. Que cuando nosotros derivamos dos veces respecto a una misma variable, nos ahorramos trabajo y anotábamos así. ¿Sí? Cuando era sobre la misma. Aquí cuando son mixtas no podemos. ¿Sí? Por lo tanto, yo podría pensar en la derivada quinta de f respecto a x elevado a 5. O sea, eso significa que esta f la derivamos 5 veces respecto a x. Claro. Si es que se podía. ¿Sí? ¿Tiene nunca esa forma de expresarlo? ¿No? Son derivadas de orden superior nomás. Es como cuando tú anotabas, ¿no es cierto? Si tenía y igual a f de x, ¿cómo anotabas la derivada? Como f' de x. ¿Cómo anotabas la segunda derivada? Como f segunda de x. ¿Sí? Lo mismo. El cuento era que si yo quiero la derivada número 10, entonces ahí no voy a poner 10 rayitas, ni voy a poner una X, porque estoy pensando en números romanos, no son apóstrofes. ¿Sí? No son números romanos. Entonces aquí le pongo entre paréntesis el 10, que hay 10 derivadas. Ya. ¿Sí? Entonces es la misma cuenta acá. Aquí no hay problema porque siempre pusimos un número, así que lo simplificamos. ¿Sí? De la otra forma sería f de x. Correcto, y ahí ya no te sirve mucho. Entonces ahí caes en la otra. ¿Te fijas? Ya. Esa la hicimos también. Tengo súper buena memoria. ¿Qué le estaba diciendo? Claro, y que decíamos que era fome, ¿no es cierto? Dale, ¿por qué? Porque era un polinomio. Vamos, que uno llegar a la buena, a la entretenida. Uy, no hay más. ¿Se acabó? Listo. Entonces ahora vamos a hacer una cosa acá. Supongamos que f de x, y siempre, no se preocupen, va a ser dos variables. Insisto, ¿por qué no tres? Porque hay que escribir más, es lo mismo. Si aprenden a hacerlo con 2, lo pueden hacer con 10, con 20. Lo que van a editar es un rollo de papel de toalla para poder escribir tan largo, pero más allá de eso, no es cierto? Ya. Y esta va a tener dificultad. No, menos y cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado. Esto cuando xy es distinto de 0, 0 y no, al cubo. Disculpe, estoy arreglando la que me dé. Y 1, 0. 0 cuando xy es 0, 0. Y arriba, profe, cuando x es distinto de 0, 0. ¿Sí? ¿Está clarito? No. ¿En las dos tareas están al cubo? Sí. Las dos de arriba están al cubo. ¿Cuál es el dominio de esa función? No. Casi. ¿Todo menos 0, 0? ¿Todo menos 0, 0? No. No, si te equivocaste en un detalle. El dominio no es R, es R2. El dominio, no se olvide, es donde puedo evaluar la función. ¿Sí? ¿Y dónde la puedo evaluar? En cualquier punto, por lo menos esta. En cualquier punto excepto donde el denominador sea 0. ¿Y cuándo el denominador se hace 0?
solamente cuando el x vale 0 y 0. Entonces aquí están todos R2 excepto el 0, 0. Pero en 0, 0 también está definida. Me dicen que vale 0. Entonces el dominio son todos los reales. ¿Sí? Bien, calculen todas las derivadas hasta segundo orden. Pregunta del programa. Todas las derivadas hasta segundo orden. ¿Qué significa eso? Que tienen que calcular la derivada respecto a x, la derivada respecto a y, la segunda derivada respecto a x, la segunda derivada respecto a y las dos derivadas mixtas. ¿Sí? Ya, empiezo. Si es por bien. ¿Cuál era la pregunta, profesor? Todas las derivadas de segundo orden. Todas las anteriores. Calcule todas las derivadas de segundo orden. Si existen. Porque podría alguna de ellas no existir. Nunca se sabe. Entonces vamos a partir con la primera, la más simple. Respecto a x y respecto a y. Hagan esa. Sí, porque si intentan hacer la segunda sin calcular esa, La primera, no va a funcionar. ¿Quién encontró todo bien en la... ¿Y qué le gusta? No, pero ahora más obvio, ¿no? ¿Está buena la música? ¿Y los pocos? ¿Ya listo? Sí, pues si pedí la primera nomás, pues ahora, de ahí vamos a hacer la otra. Ya, vemos si me da lo mismo que a ustedes. ¿Sí? ¿Estoy entiendo nomás? No. Al final una película Viejo. Ya. La derivada de la función respecto a x. Obviamente, ¿cuál vamos a derivar? Eso. Bien, entonces derivamos respecto a x. 3x cuadrado por x cuadrado más y cuadrado. Menos x al cubo menos y al cubo por la derivada del denominador por 2x. Ahí fallaste, dice otra. Dividido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Pero ya sabemos, si esta función no se podría evaluar en 0, 0, esto tampoco, porque lo único que cambió es que el denominador queda al cuadrado. Así que esto vale cuando xy, el distinto es 0, 0. ¿Estamos? La función esta, ¿la puedo evaluar en 0, 0? No. ¿La derivada de esta? Tampoco, porque ¿qué es lo que hizo que esta no se pudiera evaluar? El 0, 0 queda dividiendo por 0. Y lo único que hicimos eso fue elevarlo al cuadrado. Va a seguir siendo 0.
¿Estamos? Bien, pero eso significa ¿qué cosa? ¿Que la derivada en 0, 0 no existe? No, amiguitos. Significa que la fórmula no sirve. En 0, 0 no me sirve la fórmula para calcularla. Vamos. ¿Qué tal si yo pido la derivada respecto a x en el 1, 1? Bueno, como el 1, 1 es distinto del 0, 0, su derivada me sirve esta. Evalúo esto y me da ¿cuánto me da? En 1, 1 me va a dar 1 más 1, 2. 2 por 3, 6. Menos 1 menos 1, 0. ¿Todavía 0? Ya, sí, con confianza. 0. A esto me va a dar 0. Menos 0. Dividido por 1 más 1 al cuadrado. O sea, me da 3 medio. ¿Sí? O sea, si alguien me hubiese pedido la derivada respecto a x en 1, 1, tomo la fórmula y la evalúo, porque no tengo ningún problema. Pero si yo pregunto, soy tan prudente para preguntar, la derivada respecto a x en 0, 0, ¿podré ocupar la fórmula? No. Entonces, si no puedo ocupar la fórmula, no significa que no exista. Significa que tengo que aplicar la definición. Ahí aplica h, 0 y... Saco otra cosa. Límite, entonces aplicamos la definición. Límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De f, como estoy derivando respecto a x, el h aporta el x. H0 menos f de 0, 0 partido por h. Y eso es lo que voy a tener que evaluar. Y eso va a ser el límite cuando h tiende a 0, pero la f es esta. En h0, h al cubo menos 0 partido por h cuadrado. Menos f en 0, 0 no me sirve ese. En 0, 0 me dice que vale 0. Dividido por h. Y ese límite vale, derivamos, calculamos la integral, 1. ¿Sí? Los vitalitos de azúcar. ¿Estamos? No. ¿Qué te va a hacer? ¿Por qué no explica el último con manzanitas propias? ¿El 1? No me va a hacer. ¿Qué cosa? La segunda parte de la h. Cuando ya aplicó la definición, ya estoy... Aquí, cuando evalúo. Sí, ahí ya estamos bien. Sí, hasta ahí entendí. Pero después lo otro ya... Ya, pues, aquí evalúo la f. El x vale h y el y vale 0. Sí. El x vale h, que h al cubo. Menos 0 al cubo me da h al cubo. Sí. Dividido por h cuadrado más 0, h. ¿No digo eso? Ah, ya. Menos f en 0, 0. Pero en 0, 0 la función vale 0. Dividido por la definición dice h. Ya, vale, gracias. Ni te calladito. No, si no entienden, pregunten. De repente, lo que pasa es que son cálculos que uno lo puede ver obvio y el otro no. Así que no se preocupen. Si no lo ven obvio, pregunten. Una vez no. ¿Estamos? No, yo no lo dije. No, sí. ¿Se llama Diego? Ya, ahora practiquemos con el otro. ¿Se fijan? Vamos. La derivada respecto a y. En cualquier punto, siempre parto en cualquier punto y después veo si tiene restricciones. A ver, miren, lo que dije. Cuando yo calculé pesqué esta cuestión y la derivé. Y después, dije, pero esta ¿dónde no la puedo volar? En 0, 0. Le quito ese punto. Y ese lo reviso con la definición. Entonces aquí hacemos lo mismo. Derivamos esto respecto a y. ¿Y cuánto me va a dar? Caleta. Menos 3y cuadrado por x cuadrado más y cuadrado menos x al cubo menos y al cubo por 2y dividido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y el mismo, lo que dije,
si mi función no podía evaluarse, seguro me avisa si lo único que voy a hacer es eso, elevarlo al cuadrado. Y si eso daba 0 abajo, 0 al cuadrado va a seguir siendo 0. O sea, esto vale para cualquier xy distinto del 0, 0. Lo importante, se lo vuelvo a repetir, es que si no puedo evaluar la función en un punto, no es que la derivada no exista, es la fórmula no sirve. Y si la fórmula no sirve, tengo que averiguar por la definición. Entonces, esta derivada es válida para cualquier xy distinto de 0, 0. Bueno, la pregunta del millón, ¿qué pasa entonces con la derivada respecto a y en 0, 0? Y aquí aplico la definición. Pero, como ahora estoy derivando respecto a y, el h a quién aporta? A la componente y. 0h menos f de 0, 0 partido por h. Y eso va a ser límite cuando h tiende a 0. ¿Ahora sí? Sí, menos h al cubo. Bien, menos h al cubo partido por H cuadrado. h cuadrado. Menos 0 partido por h. Y eso me da menos 1. ¿Qué pasa si aplico yo primero la definición antes de derivar? ¿Por tu vida o no? ¿Se puede? Tu vida. Es válido. De por sí, si yo hubiese pedido la derivada en 0, 0, no calculo lo otro. Voy directo a la definición. ¿Por qué? Porque yo sé que la definición que yo calculo aquí, o sea, la fórmula, me va a dar 0 y no me va a servir. Entonces, ¿a qué voy a perder tiempo? ¿Sí? Correcto. ¿Sí? ¿Qué era lo que pasaba cuando no usaba? Nada. Cuando le igual pasaba. Mirá a tu hermano, es diferente. No pasa nada. Es que es eso. O sea, no hay relación entre una y otra. No te olvides, es cierto, que en una estoy derivando respecto a x y la otra respecto a y. Y, ojo, en esa función está muy bonita, ¿no es cierto? El x al cubo, el y al cubo son muy parecidos. Pero en una podría tener un x a la quinta y el otro ni siquiera un y. Entonces no tienen por qué darme los mismos números. No exigen nada. ¿Sí? De por sí, vimos un ejemplo, creo, donde una de ellas existía y la otra no, creo, ¿no? ¿Sí? Gracias. Sí, creo que sí. Si no hacemos uno de ahí, perdón, hacen. ¿Sí? Vamos, o sea, vamos. Yo puedo construir un ejemplo donde, como este, que los dos números me den el mismo. Ahí ya tenemos un caso en que dan distintos. Que una exista y la otra no exista. O que ninguna exista. ¿Sí? No hay un orden entre ellas. ¿Vamos? Las derivadas mixtas tienen un teorema, el teorema de Schwarz, ¿ya? Que me dice cuándo las mixtas son iguales. ¿Y cuando las mixtas son iguales? No, cuando las mixtas son iguales. Y es cuando las funciones son diferenciables. O que las derivadas parciales y las mixtas son continuas. Diferenciabilidad no la hemos visto, por eso me meto ahí. ¿Vamos? Bien, vamos a la segunda. Profesor, entonces, cuando digamos, porque usted dijo esto es típico ejercicio de certamen, entonces igual tenemos que probar la derivada de primer orden. Porque la verdad Porque es que si yo te pido la de segundo orden, estáis fritos, necesitáis la de primer orden. es que lo que pasa es que la verdad es que yo pensé, por ejemplo, si no nos dice nada, suponte que nos pongan un test ahora, yo hubiera hecho la primera derivada, pero no lo hubiera probado, simplemente después hago la segunda, y esa es la que pruebo si es que da o no, o sea, digamos si es que es para todo. Vamos. Buena tu pregunta. Es verdad, dijo sarcástico. Nunca lo sabré.
Queremos eso. Voy a tener que volver a derivar. ¿Sí? Pero pensemos solamente en la derivada de f respecto a x dos veces en 0, 0. ¿Qué es lo que es eso? No. Vamos por partes. ¿Qué es lo que es esto? Esta es la derivada respecto a x de la derivada de f respecto a x en 0, 0. ¿Por qué lo noto así? Porque tengo que darme cuenta que lo que voy a derivar respecto a x es esta función. Y esto va a ser el límite cuando h tiende a 0 de qué? De f. De esta función. No, de esta, no es de f. Y esta función la voy a derivar respecto a x. O sea, aporta en el x el h. Menos la derivada de f en 0, 0 partido por h. Eso va a ser la segunda derivada. Porque lo que estoy haciendo es derivar esta. ¿Sí? Si yo quiero la derivada de f, entonces ahí va a ir a una f, ¿se fijan? Sí. Pero lo que estoy derivando es esto, es esta función. Esa es la que voy a derivar respecto a esto. Entonces ahí se ve mejor. ¿Sí? Si lo ven y todo, evítense esto. Pero yo lo anoto para mostrarles que en realidad esta es la función que estoy echando ahí. ¿Se ve mejor ahí? Sí. Bien, entonces aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Aquí voy a tener que evaluar la primera derivada en 0, 0. Pero aquí voy a tener que calcular la primera derivada en 0h, no en 0, 0. Y aquí necesito esta. Entonces, y en la segunda necesito esta. O sea, estoy listo, tengo que calcular las dos. Pero, disculpe, ¿usted necesita esa o la ya cuando está evaluada en X? No. Esta, No, sí, correcto, pero la de abajo. esta en 0, 0. Ya. Eso. Sí. Ah, entonces El va a ser, número va a ser nomás. menos 1. El número 1. Ah. Y cuando calculo la otra voy a usar el menos 1. Ya, ya, ahí ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta fórmula no me sirve para el 0, 0. no tiene toda razón. Sí. Entonces, por un lado voy a en un H0. Ah, pero no es en 0, 0. Voy a ocupar esta. Y la otra es en 0, 0. Ah, voy a ocupar esta. Entonces estoy frito. No me puedo arrancar de calcular las dos. ¿Se entendió? No, no. Entonces, vamos aquí, miren. Esto va a ser el límite cuando h tiende a 0. Calculemos esta, para que salgamos de esto. Después calculamos la otra. La derivada en h0, o sea, esta función que no me tiene por qué dar lo mismo que acá, ¿se fijan? En x igual h y y vale 0. El x vale h, me queda 3h cuadrado. Por h. No, 3h cuadrado por h cuadrado, 3h a la cuarta. Sí. Menos 2h a la cuarta. Ya. ¿Sacaron la cuenta? Sí. 3h a la cuarta menos 2h a la cuarta. Partido por h a la cuarta. Menos, no, la derivada en 0, 0. ¿Y cuánto valía? 1. Dividido todo eso por h. Esto Es 1. es eso. Esto es eso. Sí. ¿Sí? Y esto es eso. ¿Estamos? Sí es. Bien. Tengo 3h a la cuarta menos 2h a la cuarta da 1h a la cuarta. Digo por h a la cuarta, esto me da 1. 1 menos 1, 0. O sea, este límite
el límite de 0 menos 0 partido por h. Y eso vale 0. O sea, la primera derivada respecto a x me daba 1. Y la segunda derivada respecto a x me daba 0. ¿Sí? ¿Vamos? Sí. Debe ser una separación. Pero no se mantiene. ¿Por qué la clase pasada hizo algo diferente, profesor? Porque... ¿Se saltó el paso, ¿no? Sí. No, pues se saltó el paso, no, pues, el compañero le preguntó. Sí, Si usted sabe que No, pero que lo que pasa es que depende de lo que digo, depende de lo que me pidan. Ya. La vez anterior creo que la pedía en 0,0 nomás. Creo que pidió las dos. ¿Saben por qué hizo Ah. las dos? Hizo las dos. Bueno, pero si estamos a mitad de camino. ¿Se está entregando? De por sí, estamos ni siquiera a la mitad, porque nos falta la derivada mixta, Sí. x, y, la derivada mixta y x, y la segunda derivada respecto a y. A un cuarto está bien. ¿Sí? Y ni siquiera hemos terminado eso, porque me falta la derivada respecto a x en cualquier punto. Ya. O sea, tengo que derivar esto. Y eso no lo voy a hacer. Ustedes lo hacen. La lista. No. La derivada en cualquier punto. Tengo que esto derivarlo respecto a y. Sí. Falta eso. Lo único que hice yo en 0,0. O sea, hice esta parte para la segunda derivada. Sí. Me falta la fórmula. ¿Me siguen? Sí. Ahora, ahí es donde me conviene sumar términos semejantes para reducir esto. Claro. Y después derivar. Y después derivar, porque derivar esto, imagínense, tengo una derivada de un producto, tengo una derivada de un producto y tengo una derivada de un cociente. Una media ensalada. O sea, tratar de reducir. ¿Sí? De por sí, veamos aquí arriba, esto da 3x a la cuarta más 3x cuadrado y cuadrado. ¿Me siguen? Aquí me da menos 2x a la cuarta más 2y al cubo x. El único término semejante que se restó fue ese, pero me quedó mucho más fácil. Esta ecuación, lo que voy a tener que derivar ahí es 3x a la cuarta menos 2, que es un x a la cuarta, más 3x cuadrado y cuadrado, menos 2xy al cubo, dividido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Eso es lo que tengo que derivar respecto a x. Para completar este que me falta. ¿Sí? Ya calcúlelo. ¿Y por qué abajo no sacó el cuadrado de mí? Si tú querés que acá hay cálculo, te va a dar un... Pues eso, ¿Qué ganas? ¿Qué me gana? No ganas nada. Ya. Ah, mira, ¿Sí? Es por eso que hice el trabajo sucio de multiplicar esto, para reducir eso en un solo término. Uno dice, pero me salieron 3. Sí, pero no tengo producto. ¿Y con esa reducción cuál derivada hacemos? ¿Ah? La de respecto a X. La segunda derivada. La segunda derivada, sí. Aquí hice la segunda derivada en 0,0. Me falta en cualquier punto. Ya, calcula nomás, no te ven nada. Ya, calcúlela. Respecto a X. Sí, pues. La que me falta arriba. Ah, ya, eso. De la que anoté en rojo. ¿Cómo se llama la operación que hizo ahí para acomodar los términos? No, resolví los productos nomás. Reducir términos semejantes. Distributivo, así como. Sí. Para ver si tenía reducción de términos semejantes.
No es tan largo. No, no veía. Ya, ¿cuánto va a dar esa cuestión? Mucho. Caleta. Igual es por 4x al cubo más 6x cuadrado y el último, no me acuerdo dónde era. Menos 2 y 3. Menos 2y al cubo. Todo eso por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado menos el original de este, x a la cuarta más 3x cuadrado y cuadrado menos 2x al cubo por la derivada de esto, que es 2x cuadrado más y cuadrado por la derivada de lo de adentro por 2x. Todo eso rebanado por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. a la cuarta. Si no la hice más grande porque no me iba a alcanzar. Entonces ahí estaría la segunda derivada respecto a x en cualquier punto. Ahí, ¿no es cierto? Falta, ¿no es cierto?, cuando el xy es distinto de 0 y aquí cuando el xy vale 0, 0. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Con el i va a ser lo mismo. Lo único que falta para agotar todas las posibilidades, porque después cambia con el i nomás, es la derivada mixta. Profe, allá el último término nos quedaba más 2x y al cubo por el signo, por el negativo que está en frente. Ese es la posibilidad. Estoy derivando esto. Sí, por eso. Esto está negativo por el signo antes del paréntesis. No, primero negativo. No, segundo es que aquí positivo. estoy multiplicando, no estoy derivando. Sí, pues. 3x a la cuarta. ¿Sí? Es que ese lo redujo en el- Ese está ahí. Sí. Ya, revisemos. 3x cuadrado y cuadrado menos 2x a la cuarta más eso. Ah, aquí era más, sí. Y aquí lo anoté bien y aquí lo anoté mal. Gracias. Y eso me cambia acá en un más. Ahí. Eso. ¿Y en este también era un más? Sí. Sí, porque yo la saqué de ahí esa. Eso. Yo me tengo que copiar el signo ahí. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Como ven, escribo harto, pero no es difícil. ¿Sí? Es fácil enredarse en qué es lo que estoy calculando, pero no es difícil. Hay que mirar bien lo que estoy haciendo. Bien, ya que tengo esto, voy a calcular la derivada mixta. Y con eso tengo la mitad de lo que les pedí. Ustedes hacen la otra. La hacen todo respecto a ahí. ¿Sí?
0, 0 y esa. En todo. Igual, y ahí está. Ahí está en todos puntos y en 0, 0. Para la I tienen que hacer lo mismo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Vamos? Entonces, ¿qué es lo que me falta? Tengo la derivada segunda respecto a X, la derivada segunda respecto a Y, respecto a X. O sea que ya lo que tenemos ahí hay que derivarlo respecto a ahí. No, esta es la que tengo que derivar. Lo mismo. Esta derivada, que la tengo reducida aquí, ahora tengo que derivarla respecto a Y. Entonces esa va a ser más corta, porque aquí va a ser 0, va a ser 6x cuadrado Y, y va a ser 6xy al cuadrado. ¿Sí? Dije, con respecto a Y, 6x cuadrado Y. Más 6 xy al cuadrado por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado menos 3x cuadrado y cuadrado menos 2xy al cubo, y por la derivada de esto, que es 2x cuadrado más y cuadrado por 2y dividido por x cuadrado más y cuadrado a la cuarta. ¿Sí? Nuevamente en este y en esa lo que derivé fue esta función, y esta función es la que tenemos aquí. En la primera la derivamos otra vez respecto a x, y en la segunda la derivamos respecto a y. ¿Sí? Ustedes decían eso con respecto a I, ocupando la otra. La derivada. Después van a hacer la otra, claro. Todos los casos allá. Pero aquí tengo la derivada respecto a x y respecto a y en cualquier punto, excepto en 0, 0. Me falta esa. Sí, pues la cuestión no anda al lote. La segunda derivada de f respecto a y respecto a x en 0, 0. ¿Por qué? Porque esta me sirve a todos los puntos excepto el 0, 0. Y eso va a ser el límite cuando h tiende a 0 de la f respecto a x en 0h menos la derivada de f respecto a x en 0, 0 partido por h. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? ¿No quiero llanto después? Pero solo sustituyendo cualquier número distinto de 0 en la primera Sí. función nos debería dar un resultado distinto de 0, obvio. ¿O puede ser 0? No sé. Hay que evaluarlo. Pero ¿cuál es la idea? ¿Que debe haber? ¿O que no La debe? idea es averiguar qué es lo que da. Yo tampoco sé. Tengo que evaluar la derivada respecto a x en 0h. La derivada respecto a x, esto, o esto, ¿no es cierto?, en 0h. El x vale 0 y el y vale h. Si el x vale 0, va a ser 0 partido por h a la cuarta. Va a ser el límite cuando h tiende a 0 de 0 partido por h a la cuarta menos la derivada respecto a x en 0, 0, ¿cuánto valía? 1. 1 partido por h
Esto es 0. O sea, este límite no existe. Porque me va a quedar menos 1 partido por h. No, profe, ¿por qué le digo 0 partido h a moto? O sea, ¿En qué estoy evaluando? ahí es- No, ¿en cuánto? ¿En qué punto? en- No, ¿en qué punto estoy evaluando? En 0,0. En 0h. en 0h. ¿Qué cosa estoy evaluando? ¿Esta función o esta, que es la misma? Esa, pero el En X vale 0h. ¿sí? El x vale 0. Si el x vale 0, 0. Me queda h a la cuarta. Ah, ya vale. Agradecido. ¿Sí? Y 0 partido por h es 0. Y entonces me va a quedar el límite de menos 1 partido por h. Cuando h tiende a salir ese límite, no existe. O sea, vamos. La segunda derivada respecto a x en 0, 0 existía y valía 0. Y la derivada mixta no existía. ¿Sí? Y la otra derivada mixta, no sé si va a existir o no. Tienen que calcularlo. Problema ustedes. A eso voy yo, mira, me preguntáis, ¿qué es lo que espero? Espero poder calcularla nomás. ¿Me entiendes? Porque no sé. Insisto, no hay control, no hay regla de cuánto me da y cuánto no me da. Si una me dio 0, la otra tiene que darme 0, no. Si una existe, la otra existe, no. No hay regla. La única regla que puedo aplicar es en las derivadas mixtas, que si la función es diferenciable, que todavía no sabemos cuándo una función es diferenciable, entonces las derivadas mixtas tienen que existir y ser iguales. Aquí está claro que esa función no es diferenciable porque nos dieron iguales, una ya no existe, una mixta. Puede que exista la otra, bien. Tienen que ser iguales. Bien, hasta ahí hicimos la mitad del trabajo. La mixta y la doble respecto a ahí. Solamente hicimos la doble respecto a ahí. ¿Qué? Si no está. No, hay que hacerlo de una y rápido, ¿no? A morir, ¿no? Sí, ¿qué es lo que se necesita? Seguridad y la derivada. Nada más. ¿Oigan? Insisto, al final no es difícil, hay que escribir harto, pero el escribir harto y el tener que derivar potencias, fácilmente me puedo equivocar o puedo echar algo a perder. Sí, porque los procedimientos son mecánicos, se hace esto, si no sale esto, se hace esto. No hay muchos caminos que seguir. Ahora yo perfectamente, esta misma pregunta que estamos haciendo ahora, yo les podría pedir, calcule las segundas derivadas mixtas en 0, 0. Y prácticamente tienen que hacer todo este trabajo. Porque si ustedes se fijan, en 0, 0 voy a evaluar el H0 y el 0H. O sea, necesito la derivada en cualquier punto respecto a ellos. O sea, todo el primer trabajo nunca fue perdido. ¿Sí? Y después respecto a ellos. O sea, lo único que se ahorra es la segunda derivada respecto a X y la segunda derivada respecto a Y mixtas. Directas. Que no es nada. ¿Sí? Y ese es un problema esperable. O averigüe si las derivadas mixtas son iguales o no. Y con eso, y en 0, 0 nomás. Como necesita las otras, entonces tienen que calcular las otras derivadas. Ya lo hemos llegado. Ya, ¿preguntas? Porque estoy
estoy aburrido. Trabajo mucho. Igual. No hay que copiarte nomás. Si te caché. No, pero se fijan, o sea, derivada, ¿qué es lo que esperan para esto? La derivada de un cociente. Nada más. ¿Sí? Y ya saben, o sea, si se indetermina en el denominador, la derivada va a quedar al cuadrado, se ha indeterminado, o sea, voy a necesitar la definición. O sea, no hay ni una cuestión así extraña. Claro, ¿y por qué? Porque si a mí me piden la derivada de un polinomio, ya sé que esos son buenos derivados, no me preocupo. ¿Se fijan? No tienen dificultad. Es que no tiene sentido. ¿Me entiendes? Si la función, de por sí, si a mí me preguntan, polinomio tanto, 10 elevado a 50, lo que quieran, pónganle nomás. ¿Sí? ¿Es diferenciable? Yo voy a decir sí. ¿Por qué? Porque todos los polinomios son continuos y son diferenciables. Listo. No calculé nada. Lo justifico. No calculo nada. ¿Sí? Nada. Ni siquiera calculo la derivada. Lo justifico que sí es diferenciable. Entonces, ¿tiene sentido eso? No. Distinto va a ser cuando veamos máximo y mínimo, que vamos a ver puro polinomio. Pero ahí necesitamos encontrar lo que se llaman los puntos críticos. Y para encontrar los puntos críticos necesitamos las derivadas. Ahí hay que calcularlas. Pero ya no me interesa porque ya aprendieron a derivar. Que deriva un polinomio es porque es más rápido, ¿no? Si yo le pongo un cociente, lo van a hacer igual. Se van a demorar más, no me interesa. Me interesa el resultado. Y ahí van a derivar polinomios, van a hacer felices. ¿Sí? Vamos a hacerlo. No, porque viene integral y íntegro. No, la Laplace viene ahí. Laplace. Ya, estamos ahora, ¿no? ¿Sí? Máximo mínimo. Mañana vemos máximo mínimo. ¿Ah? No, que se puede, se puede. No quiero. Que es más fuerte. Tengo el poder. Pesado. Pesado. ¿Y qué querés que haga sobre ¿Ya es para cuándo viene la prueba? Para el 14. Una semanita más, por una semana más. ¿Para el 14? Sí, por favor. No saltís. Una lista firmada con todos. Ya, listo. Compromiso. El que no llega al 14 murió. Yo no voy a estar repitiendo pruebas después. ¿Tú tienes una cosa? Así que asegúrense. ¿Verdad que tampoco puede ir ya? Me firmo para que ustedes Tengo pega la recetilla porque tengo buen servicio y no. ya, no hay problema. Los demás periodos que están de acuerdo.